El análisis de la actualidad local e internacional, de la mano de Oenir Sertú. Tiempo incierto. En Bajo la Lupa. Oenir Sertú, buen día, ¿cómo anda? Buen día, muy bien. ¿Anda bien? Bien, bien. Lo veo cansado hoy. Está medio... Es posible. Es posible. Sí, sí. Día complejo. Mucho trabajo. Mucho laburo. Bueno, es bueno eso. Sí, en parte. Ustedes están volviendo locos con el tema de la recolección de firmas, ¿no? Ese es uno de los temas, sí. Todo el funcionamiento de Uruguay Soberano es trabajoso. Es trabajoso. Pero eso se hace con gusto, digamos, ¿no? También está el trabajo profesional, que ocupa su tiempo. Respecto, te tengo muchas preguntas, pero como tus admiradores me quieren ordenar que yo, en un espacio que tenemos juntos para dialogar e intercambiar, yo me tengo que callar la boca. Entonces me voy a callar la boca y voy a dejarlo a usted que exponga, mientras que, no sé, no digo nada. Usted me da la palabra a mí cuando quiera. ¿Tá? Yo pido la posta para hacer una respuesta a este festival de antiestatismo que hicieron Aldo y este distinguido periodista el otro día. Sobre todo porque hubo alusiones explícitas e implícitas a mí. A ver, decir que hay un error conceptual en distinguir entre Estado y gobierno no es un tema de opinión, no es un tema opinable. Es decir, cualquiera que haya pasado por primer año de Facultad de Derecho o de Ciencia Política sabe que entre Estado y gobierno hay una diferencia, pero además una diferencia que no es un problema de discusión académica, es de enormes consecuencias prácticas. Tan enormes que en buena medida nos va la vida en esa distinción. Más allá de lo que pueda resultar académico, digo, la diferencia entre Estado y gobierno uno la percibe vitalmente. Es decir, nosotros cada 5 años cambiamos de gobierno. Hacemos elecciones, cambiamos de gobierno. ¿Pasa algo en la sociedad? No, muchas veces uno, si no leyera los diarios o mirara la televisión, si viera solamente lo que ocurre, creería que es el mismo gobierno que sigue haciendo las mismas cosas, por más que cambie el partido o la fracción que está en el ejercicio del gobierno. Eso es el gobierno, es la forma en que se gestiona, en que se dirige el aparato del Estado. El Estado es otra cosa, es mucho más estable y tiene cometidos mucho más importantes. Yo estaba mirando para que se perciba la diferencia. En los últimos 120 años de la historia del país, digamos, ha habido 3 formas de funcionar del Estado. Es decir, hasta 1903 teníamos una especie de... Es decir, estoy tomando un periodo justo, exacto, 120 años. En 1903 había una especie de protoestado con un gobierno que gobernaba algunos departamentos. El país estaba dividido en bandos entre blancos y colorados, con 4, para mostrar cómo era la cosa, había 4 departamentos que estaban gobernados por los blancos, es decir, sobre los cuales el gobierno central no tenía poder. Además, el Ejército Nacional no podía entrar en los departamentos blancos. En 1903, José Valle Ordóñez asume la presidencia con un propósito muy claro: unificar el Estado, es decir, que el Estado central tuviese el dominio de todo el territorio nacional. Entonces provoca la que se llamó la Guerra de 1904. ¿De qué manera? Bueno, designa a los jefes políticos, que era la autoridad de cada departamento, designa los jefes políticos de los departamentos blancos. Pone a ciudadanos blancos, pero los nombra a él. Y además envía un cuerpo del ejército a intervenir en uno de los estados fronterizos con el argumento de que había una fuerza brasileña que había ingresado a territorio nacional, envía un cuerpo del ejército a la frontera. Eso provoca el levantamiento de Saravia, porque siente que se había roto ese pacto que tenían. La Guerra del 4 termina con la muerte de Saravia, la derrota del Partido Nacional y la unificación del Estado. Es decir, Valle logra en ese inicio de su primera presidencia lo que quería, que era que el Estado controlara todo el territorio, bajo un mismo poder. Eso fue un cambio.
¿Está? Ahí cambió el Estado. Después viene rápidamente un segundo cambio que abarca, diríamos, la primera mitad del siglo XX, que es la construcción del Estado. Empieza justamente con el segundo gobierno de Valle y es la construcción del Estado de bienestar. Pasamos de tener un Estado que cumplía funciones administrativas a tener un Estado que interviene en la economía e interviene en la vida social. El sistema de jubilaciones, la ANCAP, UTE, AFE, todo lo que se llama el dominio comercial e industrial del Estado, todo eso surge durante ese periodo de la primera mitad del siglo XX. Es una nueva función del Estado, es un Estado que interviene socialmente, que implanta políticas, que dirige políticas económicas y públicas. Después hay un nuevo periodo de cambio que es a partir del golpe de Estado de 1973, donde se vuelve a reestructurar el Estado con un sentido distinto. ¿Qué ocurre? Bueno, se disuelve el Parlamento, se lo sustituye por un Consejo de Estado, se le asignan al Ejército funciones absolutamente atípicas, pasan a intervenir en el manejo de todos los entes públicos, pasan a intervenir en toda la vida social. Cambia la estructura, es decir, el funcionamiento del Estado y los cometidos del Estado. El Ejército pasa a cumplir funciones represivas, tortura, secuestra, mata. En respuesta, la sociedad se retrae, obviamente, y el Estado pasa a tomar una función muy autoritaria. Y el último cambio es el restablecimiento del sistema democrático. A partir de 1985 volvemos a un Estado que teóricamente es el mismo que había antes del golpe de Estado, pero todos sabemos que no es el mismo. Es un Estado en otras circunstancias del mundo, donde está más en retirada en una serie de áreas, es decir, mientras en la primera mitad del siglo XX avanzó hacia la expansión en funciones comerciales, industriales y en la regulación de todo, hoy tiende a retraerse por razones que tienen que ver con otras circunstancias, ¿no? Es decir, circunstancias del mundo incluso, que no son propias del Uruguay. ¿Qué quiero decir con estos 4 episodios? Bueno, que cuando el Estado cambia, es decir, cuando se modifica la estructura del Estado y las funciones del Estado, la sociedad se ve tremendamente sacudida. Cuando cambia el gobierno no pasa nada. Solamente si el gobierno tiene algún proyecto que generalmente lo lleva a tener que cambiar el Estado y la Constitución para realmente modificar la forma en que se vive. Si no, cuando es un cambio de administración, no pasa gran cosa. 5 años después viene otro que hará lo contrario, y van y vienen. Ahora, cuando se modifica realmente el papel y las funciones y la estructura del Estado, la sociedad sufre cimbronazos muy grandes. Y acabo de mostrar cómo esos 4 momentos en que el Estado pasa a cumplir funciones completamente distintas fueron cambios traumáticos para la sociedad. No sé si esto es suficiente para mostrar qué diferencia y por qué es muy importante. Porque cuando el Estado se modifica, cuando cambia sus funciones, cambia sus cometidos, impacta de una manera duradera, profunda, que se recuerda históricamente. Los cambios de gobierno son irrelevantes en general, salvo alguna cosa muy excepcional. ¿Cuántas veces nos preguntamos, pero esto fue en el gobierno de Sanguinetti, en el de Lacalle, en el de Valle, en el de Tabaré Vázquez? ¿Cuándo hicieron esto? ¿Cuándo hicieron lo otro? Y no nos acordamos bien. Ahora, todos tenemos muy claro si algo fue antes de la dictadura, después de la dictadura, antes de 1904. Esos son mojones que uno no puede olvidar por el impacto que tienen en la vida. Esa es la realidad. Son 2 cosas distintas y tienen funciones distintas. Ahora, hay 3 formas de poder. ¿Por qué es importante el problema del Estado? Porque hay 3 fuentes de poder reales. Una es el dinero, es el poder material, el poder económico. Otra es la fuerza, las armas. Y otra es la política, digamos, la adhesión de un número significativo de gente. Son las 3 fuentes de poder.
se podrán manejar otras, por ejemplo, las teocracias, pero las teocracias se basan en que la gente cree en una cierta fe y deposita su confianza en una casta sacerdotal. Ahora, y esto creo que sí en eso vamos a coincidir con Aldo, hay un intento de crear una nueva fe, que es la fe en la ciencia, la cienciocracia, que es la idea de que la población confíe ciegamente, o sea, por fe, en quienes se denominan científicos. Es decir, son intentos de sustituir la voluntad popular democrática por otra forma de autoridad, pero todos radican en que la gente crea en eso, es decir, que la gente apueste a eso. Entonces yo le decía, 3 fuentes de poder real: el dinero, las armas y el poder político, es decir, el apoyo de la población. Esas 3 formas de poder coexisten, no es que es una u otra, coexisten. Al mismo tiempo en cualquier sociedad están operando el poder del dinero, el poder de la fuerza, de la violencia, y el poder político, es decir, la voluntad política. La voluntad política se expresa a través del Estado, esa es la realidad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre cuando el Estado decae, cuando se le resta importancia, cuando se lo avasalla? No es el vacío, es decir, la idea que parece manejar Aldo y en general cierto tipo de liberalismo es, bueno, existe una sociedad de seres iguales, o más o menos iguales, que se autoorganizan, y el Estado es una especie de sanguijuela que se les prende y les saca. Bueno, pero esa no es la realidad en la que vivimos. La realidad es que cuando no está el sistema político, es decir, cuando el poder político no funciona, cuando el Estado no funciona, las otras fuentes de poder ocupan su lugar. Esto es fácilmente demostrable. Hay estados fallidos, estados donde, es decir, territorios donde no hay Estado prácticamente. Tenemos el caso de Haití, hay muchos países africanos, ha habido en Centroamérica y en América en general épocas y lugares donde no hay. Algunos estados de México, donde sencillamente no hay autoridad pública, es decir, el aparato del Estado no tiene control del territorio ni de los habitantes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando el poder económico, cuando el poder político se retrae? Y es sustituido por las otras 2 fuentes de poder. Es sustituido por el poder de las empresas, es decir, el poder económico, o es sustituido por el poder de las bandas armadas. Más claro, hay barrios de Montevideo donde está pasando, y barrios de distintas ciudades del interior donde está pasando eso. Es decir, lugares donde, por razones que sea, la policía ya no ejerce autoridad, las bandas generalmente vinculadas al narcotráfico pasan a ocupar el lugar de la autoridad, empiezan a tener el monopolio de la fuerza o a disputar por el monopolio de la fuerza en ese territorio, y la población se ve entre 2 fuegos, ¿no? Después, por supuesto, dejan de entrar los servicios médicos, dejan de entrar los servicios de transporte, los maestros tienen miedo de asistir, es decir, donde el Estado no se anima a intervenir. No es que tenés una sociedad idílica viviendo en paz, no. Tenés o el poder económico actuando directamente, o las bandas armadas, o las 2 cosas, ¿no? Yo te diría, a nivel nacional, digamos, lo que normalmente se impone es el poder económico. Es decir, tenés poderosas empresas que entran y, a falta de controles, eso está pasando, es decir, nuestro Estado está en retirada, es decir, no ejerce los controles que debería ejercer y concede lo que no debería conceder. Y entonces avanza el poder económico, que empieza a apoderarse en los hechos del territorio. Y entonces tenés UPM, tenés Catoenatí, tenés Pfizer, tenés el proyecto Neptuno, tenés el proyecto Tambor, tenés es decir, las intervenciones en el acuífero en Tacuarembó y en Cerro Largo. Es decir, ¿qué es? Es el poder económico apoderándose del territorio porque el Estado deja de cuidarlo, deja de restringirlo. Y en los barrios que tenés, las bandas armadas apoderándose del territorio porque el Estado deja de controlarlo. Entonces, esto no es un tema teórico, es un tema práctico.
lamentablemente, tal como está el mundo, hay que elegir entre apoyarse en el poder político, es decir, o entregarse al poder económico y al poder de las bandas armadas. Esa es la dura realidad. ¿Por qué me parece necesario el poder político que se ejerce a través del Estado? Porque es el único en el que podemos tallar, en que yo te decía el otro día, me dio un broma, me decía, somos pobres. Y sí, somos pobres. ¿En qué sentido? En que no tenemos los recursos para ejercer poder a través de los medios económicos. Si uno tiene 5 millones de dólares para tirar en una campaña electoral, puede incidir sobre el poder político. O para comprar los medios de comunicación. Entonces generás opinión, en fin, tallás. Cuando no tenés esos recursos, la posibilidad de incidir desde el dinero no existe. Y si no sos una banda armada y no querés vivir en condiciones de una banda armada, tampoco podés tallar en un sistema que se organiza por la fuerza. ¿Qué te queda? Te queda el poder político, te queda esa capacidad que tenés de incidir a través de tu voto, a través de tu militancia política, en cualquier fracción que sea. Es el único mecanismo que te queda para tallar. ¿Cuál es la diferencia? Yo decía, cuando uno mira a los políticos, ¿no? Y los ves besando bebés y haciendo demagogia y haciendo discursos emotivos, a muchos nos provoca cierta repugnancia. Pero a mí me viene siempre a la mente una frase, un poema, un verso de Antonio Machado, o un aforismo, que decía: la hipocresía es el tributo que el vicio le rinde a la virtud. Entonces, esa actitud hipócrita de mucho político práctico, de decir lo que le van a aplaudir y de besar bebés y de hacer favores ¿qué es en el fondo? Es el tributo que le está rindiendo al principio democrático. Él, para estar ahí, tiene que convencerte a vos, a mí, tiene que convencer a una cantidad de gente de que es bueno que él esté ahí. Eso puede parecer repugnante, pero es esencial, porque resulta que el jefe de la boca de pasta base o del ejército que pelea en una guerra civil no trata de convencerte de que es bueno, trata de convencerte de que te va a matar, de que te puede matar y de que más vale que acates porque si no te camina por arriba. Y el poder económico no te consulta en nada, viene y compra, viene y hace, viene y se apodera. Y le importa un bledo si vos estás bien o estás mal, o si vas a pasar hambre, o se te van a contaminar, no importa, porque el objetivo es la ganancia. Entonces, eso que parece repugnante, que es esa demagogia, en el fondo es la única garantía real que tenemos en este mundo complicado de poder tallar, de poder incidir. Entonces, cuando yo veo gente que agarra y tira el niño junto con el agua sucia de la bañera, es decir, como no le gusta la política o cómo actúan los políticos, dice el Estado es una porquería, no debería haber Estado. Te digo, es como estar sentado en una rama, en la punta de una rama y serruchar así para arriba. Porque el único, salvo que seas muy rico o que estés dispuesto a vivir como un jefe mafioso o como un jefe militar, la única forma de tallar, de que tengas ciertos derechos y ciertos beneficios, es el funcionamiento de un Estado democrático. Lamentablemente no hay otra alternativa. Es decir, la idea del viejo liberalismo, de una especie de comunidad que vive autorregulada y donde el Estado tiene que intervenir lo menos posible, no es real. Ese no es el mundo real en el que vivimos. El mundo real en el que vivimos es que todas esas comunidades están recibiendo así paracaídas con mega inversores que se te apoderan del agua, del territorio, de las vías de ferrocarril, de los puertos, de las zonas francas, de todo. Y si no tenés un aparato público que diga paren, hasta acá pueden llegar, esto no lo pueden hacer, acá no pueden contaminar, tienen que pagar tales impuestos, tienen que tener ciertos controles ambientales. Si no tenés eso, no tenés nada, te caminan por arriba. Y si por casualidad, además, tampoco el Estado es capaz de ejercer fuerza física, fuerza militar, en definitiva, policial y militar, lo que tenés son bandas militares, o en algunos países son directamente ejércitos que se enfrentan,
ejércitos o ideológicos o tribales o pagados por intereses, ¿no es cierto? Son donde no hay Estado se organiza a través de bandas armadas que se enfrentan entre sí. Esa es la dura realidad. Entonces, esa imagen de un mundo idílico es anacrónica, esa no es la realidad. Estamos en un mundo donde el poder económico y el poder armado están así, ladrando en la puerta, así para entrar, entrando. Y los que estamos acá, lo único que tenemos es la posibilidad de utilizar las herramientas públicas, ¿sí?, el Estado, para frenarlo. Yo vuelvo siempre a una metáfora que me parece muy, muy clara. Supongamos un grupo de personas que tiene que atravesar un territorio difícil, territorio selvático o habitado por bandas de salteadores, o en un ómnibus. Bueno, suben al ómnibus y uno tiene que manejar, alguien tiene que conducir. Bueno, el ómnibus es el Estado, el chofer es el gobierno. Van por el medio del camino y resulta que el chofer agarra por mal lugar, es imprudente para conducir, fuerza el motor. Entonces, hay algo que hay que descartar. Es decir, no pueden bajarse del ómnibus y decir, no viajamos más. El ómnibus es una porquería porque el chofer hace esto y hace lo otro. No, tienen que cambiar el chofer. Yo nunca usé dos términos que usó Aldo, que es dócil y virtuoso. Acá en nada de esto hay ni docilidad ni virtud. Hay razonamiento práctico, hay visión práctica de cómo funcionan las cosas. Lo otro es teórico. De la misma manera, si yo digo que es imaginario la carencia de alimentos y el aumento de precios, que fue lo que dijo Aldo, no es real. Hay que ver cuántos chiquilines y cuántas personas están comiendo en ollas populares, cuántos van a la escuela sin comer o sin desayunar porque no hay comida, y el precio de la comida. Es decir, sí hay un fenómeno de encarecimiento y dificultad para alimentarse, pero lo estamos viviendo acá, no en África, no en Egipto, acá. Me imagino que también lo están viviendo en África y en Egipto, y probablemente en mayor grado. Porque sí, porque los fenómenos la guerra que organizó el poder económico y la pandemia que organizó el poder económico en todo el mundo generó carencias, dificultades productivas y, en definitiva, dificultades alimentarias. Argumentar que el mercado agrícola está lleno de comestibles, sí, fantástico, pero hay que pagarlos. Y las dificultades son los precios. Entonces, vuelvo a lo mismo. La intervención del Estado es imprescindible, la existencia del Estado, nos guste o no nos guste, aunque nos dé náusea la demagogia que suele acompañar a la política. La alternativa a eso tenés fríos gerentes que vienen y cortan cabeza porque hay que hacer producir esto de tal manera, o bandas armadas que con el cuchillo entre los dientes te imponen, te prepotean, te matan, ¿no? Salgamos de la discusión de Estado o no Estado, comúnmente que se da y que hemos dado nosotros también, para no aburrir a la gente tampoco con conceptos a favor o en contra o el análisis profundo. Vamos a analizarlo profundamente. Bueno, hablemos del Estado de hoy, del Estado uruguayo, sí, en sus tres poderes. Sí. Poder ejecutivo. ¿Qué pasa? Poder legislativo y poder judicial. ¿Me estás preguntando qué opino de claro. eso? Bueno. Se compone por estos tres poderes, ¿no? Yo creo que estamos en un momento. Cada uno filosóficamente está en defensa territorial. Tiene funciones distintas que cumplir. Hay una palabra que en cuanto hoy se reemplazó la voz del pueblo, la voz de personas con mucho conocimiento, se está reemplazando, inclusive la voz política se está reemplazando por la voz científica. Estamos hablando de la tecnocracia pura y llana. ¿Ah? Sí, un mundo gobernado por supuestamente expertos con mucho poder e incidencia a nivel global. Ese es un punto clave. Es decir, el funcionamiento de un Estado democrático, con todos los defectos que por supuesto tiene, es un problema para las otras fuentes de poder. Es un problema para el poder económico y es un problema para el poder de las bandas. Es decir, donde hay un Estado que está basado, es una organización política que tiene la confianza y la legitimidad que le da a la población y tiene una estructura tal que le permite actuar sobre el territorio,
Bueno, no es tan fácil hacerse el campo orégano, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque vos si funcionan bien, si realmente cumple su función, tenés una dirección de medio ambiente que controla la contaminación, tenés un organismo recaudador que cobra los impuestos y un parlamento que te impone impuestos a ciertas formas de producción, y tenés un tribunal de cuentas que controla los contratos, y tenés un montón. Hablaban el otro día del tribunal de cuentas. El Tribunal de Cuentas formula observaciones, y el mecanismo institucional sería que el Parlamento debería intervenir cuando hay observación del Tribunal de Cuentas que no es acatada por el Poder Ejecutivo. No. El problema es que por una práctica viciosa, que no es problema institucional, es cómo funciona, el Parlamento simplemente nunca trata las observaciones del Tribunal de Cuentas. Tenemos otra falla del otro poder, el Poder Legislativo. Exacto. Es una falla de la gestión de un poder del Estado, pero el mecanismo institucional, si funcionara, corregiría bastante la cosa. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros? Estamos viviendo un estado en retroceso. Estamos viviendo un estado que es decir, el poder político, si los gobiernos no están dispuestos a cumplir las funciones que constitucional. El Estado está diseñado en base es un diseño que está en la Constitución. Vos mirás si hay una correspondencia entre todos los organismos y lo que la Constitución dispone. Y tienen cometidos que cumplir, que están en la Constitución. Ahora, si esto es como el ejemplo del chofer y el ómnibus, ¿no? Vos tenés el ómnibus para cruzar ese territorio y tenés un chofer que tiene que manejar eficazmente. Ahora, si el chofer empieza a chocarse contra los árboles, se emborracha o se arregla con el jefe de la banda y te entrega el ómnibus, bueno, ahora, el problema es quién elige el chofer. ¿Tá? Acá lo que tenemos es un parlamento que no controla los gastos que dispone el Poder Ejecutivo, aun cuando son observados por el Tribunal de Cuentas. ¿Quién está fallando? Los legisladores. ¿Quién elige a los legisladores? Nosotros. Entonces, yo te decía, esa imagen repugnante del político que besa bebés y corta cintas, bueno, ¿es eficaz? ¿Será eficaz de acuerdo al grado de tontería de la población que lo observa? Es decir, si vos tenés una actitud ciudadana inteligente, decir, no me hagas verso, no me cortes cinta, no me beses bebé, controlá las observaciones del tribunal, es decir, respetar las observaciones del Tribunal de Cuentas, no firmes contratos en los que no ganamos nada y entregamos todo. Eso es lo que tenés que hacer como gobernante, no sacarte fotos sonriendo, andando en silla de ruedas o haciendo... ¿tá? Es decir, esa demagogia, y que sea eficaz esa demagogia, lo que revela es la falta de calidad ciudadana de quienes aplauden y creen en eso. Si eso es eficaz, estamos en el horno. Pero no estamos en el horno porque el Estado sea malo, ni porque los políticos sean no sé qué, ni porque... Estamos en el horno porque nosotros nos dejamos meter en el horno. Cualquiera tendría que decir, mirá, no te elegimos para que vos te saques fotos jugando en silla de ruedas o haciendo cortes de cintas y te elegimos para que administraras correctamente este ómnibus que es de todos, para que condujeras correctamente este ómnibus que es de todos. Para no discutir conceptualmente sobre el Estado. A través de instituciones estatales, nada más que la educación y demás, a través del Estado, el Estado pauta, ¿tá? En diferentes medios de comunicación afines, vaya a saber qué, los convierte en oficialistas, los encierra, por no haber una para mí eso se tendría que manejar. El Estado no puede estar en los medios de comunicación, no puede haber una ley que los regule. Para mí eso tiene que ser más talento, más trabajo, más oyentes, y eso se debería manejar solo. Los organismos públicos no deberían hacer publicidad. Y es a través estamos en esa... Es una forma de corrupción. Claro que sí. Claro, estoy de acuerdo. Pero estamos en esa rueda. No es un cometido del Estado hacerse publicidad a sí mismo. Exactamente, no. Exactamente. Ya es anticonstitucional hacerlo. Por supuesto. Entonces, en esa rueda... que es cíclica, vos decías, tenemos la culpa nosotros de poner a ese conductor, pero lo que pasa cuando vemos que es a través del Estado, o al menos las políticas de Estado, en cuanto a la educación, vos mismo has sido muy crítico con eso, de cómo va creando ciudadanos sin noción, o sea, que sucumben a la cantidad de likes de un perfil de Instagram, al beso del bebé, al corte de cinta, a los discursos como Orsi, vamos a ir a pelear por los rezagados. Claro. Basta de Maya Oro,
todo ese tipo de cosas siguen calando hondo porque también es el Estado, como regulador, utilizado la herramienta del Estado por los políticos, y ahí coinciden todos los partidos, de seguir utilizando el Estado como herramienta de manipulación para seguir manteniendo... Es un uso inadecuado de una herramienta, exacto. Pero completamente. Bueno, lo que a mí no me lleva a tirar la herramienta. El ómnibus es lo único que tengo para cruzar este mundo controlado por el poder económico. No tiremos la herramienta. ¿No? El problema es cómo se está conduciendo. Claro, eso es el... Eso para otra discusión que se podría abordar después, con datos específicos. Pero confiemos en la herramienta, ¿no? Como regulador. Sí, confiemos. Por lo menos sepamos que está ahí y que la podemos usar. Confiemos que es una buena herramienta, que es necesaria. Porque hasta los más liberales y hasta los más anarcos entienden que el Estado tiene que estar en algunos lugares, en defensa, en seguridad, bueno, demás. Es una discusión. Pero, bueno, queremos un Estado limpio, o al menos lo más limpio posible. Bueno, ¿a quién hay que enfocarnos? Todos juntos de diferentes lugares, anti-estados o pro-estados. Conceptualmente y filosóficamente. Sí, más allá de que quieras que tiene que ocupar más o menos lugar. Claro, en el conductor, mi amigo. O sea, ahí está, el problema es ahí está. En el conductor. ¿Qué hacemos con el conductor? ¿Qué hacemos con los tres poderes? Que no están. Bueno, hoy está. Ya es demasiado evidente que el poder judicial también no está trabajando como debería trabajar. No cumple. Es político. No cumple. Es político. Estamos ante una situación vergonzosa que se está presionando a un juez, al doctor Alejandro Recarey. Acaban de destituir a sacar a Fossati del caso de no, dejala ahí. Hay fiscales que renuncian, que renuncian. Este caso no lo quiero tener, como el caso Mastandrea. La primera fiscal que tomó el caso se fue. Sí. Está muy jodido. Para mí, hoy a la mañana arranqué con eso. Que para mí lo más preocupante es que uno de los poderes del Estado no está funcionando como debería funcionar y nada más y nada menos el encargado de impartir justicia. Ninguno de los tres poderes. Ninguno, pero centrémonos en eso por las noticias ¿no? Sí. El Poder Judicial... Nombre a Recarey, bueno... El Poder Judicial tiene un cometido central que es garantizar los derechos constitucionales de todas las personas. Te llevo a ese palo porque vos su principal sos cometido. Más entendido que... Sí, y no lo hizo. Es decir, pasamos todo el episodio de la pandemia, no fue capaz de garantizar ningún derecho. No. Entonces, está claro que su cometido no lo cumplió. El Parlamento no lo cumple porque tendría que controlar al Poder Ejecutivo y minga de control. Es decir, los gobernantes del Poder Ejecutivo hacen lo que sea, y que no es lo que sea, hacen lo que les manda el Poder Económico. Sí. Es decir, lo que tenemos es un enorme avance del Poder Económico sobre el Poder Político. ¿Permitido por qué? Y bueno, porque nosotros lo permitimos. Esa es la realidad. Sí, es cierto. Yo el otro día pensaba, el otro día lo hablamos con a esta altura un amigo de Rivera. Pero quiero cerrar. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hice énfasis yo en uno de los poderes independientes, como el Poder Judicial? Porque es el único que puede, actuando de oficio, controlar el poder del poder ejecutivo, o sea, exactamente. Y sus representantes. Y el poder legislativo tiene que estar más hermanado con el Poder Judicial, porque también tiene que ejercer de también contralor de la administración. Que claro. No cumple. Entonces, no cumple. Pero vimos al poder, algunos representantes, no todo, del Poder Legislativo, en el caso Recarey, opinando y casi amenazando. Miren que los tenemos que votar después, Sí. O sea, sí. extorsionando el Poder Legislativo, que es otro poder de control del Poder Ejecutivo y exacto. también del Poder Judicial, o sea, amenazándolo al que quería ejercer control. Y a nadie le pareció raro eso. No fue un escándalo. Para nada. No, y eso es un problema. Debería haberlo sido. Pero pasa que está, claro, ese es el problema. Mira, la madre del borrego de esto es la pérdida de capacidad, de capacidad ciudadana de la población. Esa es la realidad. Es decir, cuando vos empezás a admitir que todo vale y que si lo hace fulano está todo bien, ¿no? Entonces el tipo agarra cualquier disparate que haga está bien porque el otro es peor, porque yo al otro le tengo bronca, porque y empezás a funcionar en política como Peñarol y Nacional, bueno, recibís un título, el de idiota, porque estás entregando, estás permitiendo que te saqueen. Esa es la realidad. Estamos permitiendo, no solo materialmente, sino incluso en las posibilidades de una vida segura y digna. ¿Tá? Es decir, no nos estamos dando cuenta, pero el consentirle
al dirigente político de turno, al chofer de turno, a hacer cualquier cosa, significa que llega un momento que no vas a tener país en el que vivir, es decir, que te lo van a tener intervenido los poderes de hecho, el poder económico, los poderes fácticos de armados, las bandas, es decir, el narcotráfico. Es decir, llega un momento, eso es un estado fallido, ese es el camino que siguen esos estados donde después terminan viviendo en guerra civil y en una especie de caos absoluto, con una corrupción total. Bueno, no nos damos cuenta, pero el no cuidar nuestras instituciones públicas, no respetarlas y hacerlas respetar, termina en una debacle espantosa. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, sin duda coincido, no ha cumplido su función primordial, que es garantizar derechos constitucionales. Claro. Que además no me vengan con que había una situación de emergencia. Los derechos están para las situaciones de emergencia. Pero cuando estamos todos de fiesta no pasa nada. ¿Cuándo hay que preocuparse de los derechos? O sea, quiere decir que mañana, a mí me pareció, cuando hablaban de lo mismo la Institución Nacional de Derechos Humanos, si hay un estado de emergencia, lo que puede hacer el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial es apartarse de la Constitución, y hacer lo que le valga más de todos los derechos individuales y violar todas las leyes y las disposiciones por las cuales se mantienen o se refuerzan un sistema democrático y un Estado de Derecho, los podemos violar porque hay una emergencia. Si el Poder Judicial puede violar la propia Constitución y su propio cometido per se, claro, ¿para qué funciona? Yo voy a decir una cosa. La Institución Nacional de Derechos Humanos, en donde yo tengo y he tenido amigos trabajando y ocupando, gente que yo respeto humanamente. Ahora, la institución es un injerto en el sistema republicano uruguayo, es un injerto del derecho internacional. Es decir, su función, primero, no tiene ninguna función institucional real, primero, es decir, ni dicta sentencias, ni dicta leyes, ni nada. Es decir, opina, emite dictámenes. ¿Cómo los dicta? Siguiendo los tratados internacionales de derechos humanos, supuestamente, y las sentencias de las cortes internacionales de justicia. Conclusión, tiene cero sentido dentro del sistema institucional. Claro. Es un organismo creado para que los organismos internacionales metan la patita en nuestro sistema institucional. Como el Ministerio de Ambiente que tenemos ahora. Exactamente, la función que cumple el Ministerio de Ambiente. Ahora, eso hay que tenerlo claro. Y pruebas de esto que digo, el fallo cuando la pandemia, que es el organismo que tenía que asegurar el supremo respeto y el incondicional respeto a los derechos humanos, que dijo, cuando la cosa viene fea, se pueden violar. Se pueden violar los derechos humanos. Para mí, simplemente dejaron de existir. Es una institución que dio la prueba acabada de cuál es su verdadera función. ¿Vos sabés que es acatar los mandatos que vienen del poder económico a nivel global. Porque los organismos internacionales responden al poder económico. Fueron creados y son financiados por el poder económico. La OMS, la ONU, el Banco Mundial, el BID, son expresión del interés económico global. Y esa institución acaba de confirmar que para eso está. Cuando el poder económico de afuera dice esto es lo que hay que hacer, todo el mundo boca abajo, la institución en primer lugar. Esa es la verdad. Bueno, lo que acabas de decir es importante porque lo podés decir con un dejo de bronca, si se quiere, de que una institución, la cual durante mucho tiempo se confió que era una institución que velaba por los derechos humanos realmente. Nunca confié en eso. Nunca confié en los derechos humanos. Nunca. Pero conocés gente que... Sí, conozco mucha gente. Que es respetable. Pero justamente... Pero hoy que digas, dejó de existir... La institución de derechos humanos y el criterio de las cortes internacionales es un tóxico que le han metido al sistema democrático. Sí, claro. ¿Está? Es decir... El derecho es emanación de la voluntad popular. Entonces, podemos hacerlo bien o podemos hacerlo mal, pero sale de acá. Ahora, cuando a vos te vienen a decir que el derecho es lo que dice la corte de no sé dónde, bancada por el Banco Mundial, no, eso no es derecho. Eso no es derecho democrático. Eso son órdenes que da el poder económico. Entonces, siempre me pareció inadecuado. Es decir, primero el lugar que se le dio a los tratados de derechos humanos, que además los derechos que establecen los tratados están en la Constitución, no es nada nuevo. Lo que cambia es la fuente. ¿Coincidís, Onir, que... Porque la Constitución la podemos aprobar y cambiar nosotros. En cambio, los tratados eso no los cambia nadie. Bueno, pero algo parecido a la función de la Institución Nacional de Derechos Humanos,
en este poder político, en esta élite, en estos cambios de estructura, hasta de código de proceso penal, todo esto que viene ya prefabricado allá arriba, ¿no ves vos que el Estado también se los está instrumentando de la misma manera que la Institución Nacional de Derechos Humanos? Sigue un alineamiento a través de todos los organismos del Estado, se adopta una agenda sin consulta popular, totalmente, se derrama sobre la sociedad. Los sucesivos gobiernos han ido usando o no usando, es decir, dejando que se anquilose el aparato del Estado, porque no ejerce los controles, porque no hace nada de lo que tiene que hacer, Claro. y porque cede a lo que le exige el poder económico. Esa es la realidad. Y también cede a lo que le exigen las bandas armadas. Es decir, también es tolerante frente porque eso es una realidad que en muchos barrios se está viviendo, ¿no? Y si vemos que partidos políticos reciben indirectamente financiación del narcotráfico, o sea, son los que después van a representar al Estado, olvídate, van a representar al comercio del narco. Entonces hay que tener claro que así es como termina en un Estado fallido. Sí. Cuando los gobernantes empiezan a acatar, a recibir financiación del poder económico global y de las bandas... sí, del narco, de la droga. Sí, del narcotráfico, sí, que en el fondo son bandas armadas, porque claro. su legitimación es la fuerza. A eso te referís cuando decís bandas armadas, o sea, claro. El gran comercio de la droga y el... Claro, que está basado en la violencia, ¿no? Claro, sí, obvio. Se impone a través de la violencia. Entonces, y ahora también se impone a través del dinero, porque compra, ahora ya de hace rato, también compra, pasa a operar. Es otra fuente de poder económico sí. a nivel mundial que empieza a decir, pero son una de dos, o se impone por la fuerza o se impone por el dinero. Sí. ¿Qué es lo que va en desmedro de todo eso? Bueno, es que el mecanismo por el cual, el único mecanismo que nosotros tenemos de ejercer, de mantener nuestra forma de vida, nuestra capacidad de decidir sobre nuestra vida, es el mecanismo democrático. Es decir, es el ejercicio del control democrático sobre el uso del aparato del Estado. Cuando nos volvemos idiotas y votamos cualquier cosa y creemos cualquier cosa y permitimos lo que sea, bueno, estamos fritos. Es decir, esos otros poderes te comen. Sí, claro. No hay tutía. Entonces para mí acá la clave es un aumento de conciencia de la capacidad de poder que tiene la voluntad popular cuando se dispone a algo. Eso es una cosa que nos han hecho creer que no existe, pero nos han hecho creer que la voluntad popular no tiene poder. Tiene enorme poder. Ningún gobierno puede mantenerse solo por la fuerza. Nada puede mantenerse solo por la plata. Es decir, tiene que haber un grado de tolerancia, de consentimiento de la población. Cuando vos tenés toda una población en contra, no hay forma. El tema es que ahí vamos al análisis que estamos haciendo también de por qué no se ejerce una voluntad popular, porque la misma está segregada, con unas consignas impresionantes, también son anacrónicas, culturales. Está manipulada. Cuando ven que empieza a armarse un grupo, una masa crítica grande, entran las estrategias de división, te rompen desde adentro, porque vienen los infiltraditos de siempre, que obedecen a poderes que no son soberanos, ni de la soberanía, sino que obedecen al poder político, que el mismo que obedece al poder, el poder económico, porque hay que salir un poco de eso. Tenemos los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo lo que está haciendo es acatar órdenes de los organismos internacionales. Totalmente. El poder legislativo está oficiando de cámara de distracción. Exactamente. Para llenar las portadas con boludeces. Cualquier pavada y no cumplir nada de lo que tienen que hacer. Exacto. Y el Poder Judicial está actuando en favor del Poder Ejecutivo y del Poder Económico Mundial. Exactamente. O sea, entonces, no hay otra que juntarse y dejarse de hablar tantas pelotudeces entre liberalismo y estatismo, izquierda, derecha, cristianos, no cristianos, tierraplanistas, redondistas, porque hay que ejercer poder. Es utópico. Hay que reclamar el poder democrático. Lo veo como utópico, pero no imposible. O sea, no sé si es utópico, difícil, pero creo que hay conciencia. Yo creo que se va gestando eso y que el tipo de proyecto que se está llevando, es decir, que está viniendo desde el orden internacional, es cada vez más evidente. Es decir, cuando vos ves lo que está pasando con el agua en el Uruguay, decís, bueno, sí, claro. Solo un idiota no se da cuenta que te están chupando la riqueza que tenés en el suelo. Cuando vos ves lo que está pasando en la educación,
Sí, pero están destruyendo, ¿qué están haciendo? Están generando el tipo de sujeto político que se pueda creer estos versos que nos están vendiendo. Es decir, porque no hay otra, sí, claro. no hay otra forma. Entonces, hay la necesidad de luchar por preservar la capacidad ciudadana. ¿Qué es la capacidad ciudadana? Es la capacidad de decir, pará, esto es de todo, esto me interesa, claro. Vos no podés venir y disponer del agua, las vías, las calles, las tierras. No, esto tiene que tener, hay un interés público en esto, un interés que es de todos, y lo tenemos que cuidar entre todos. Y si vos estás vendido, si vos sos el chofer y estás vendido, estás trabajando para la tribu de caníbales que nos quiere comer, bueno, no podés ser el chofer, está sencillo, bajate. Y es lo que la gente, creo yo que va a terminar pasando. Hay una cosa muy interesante, que el otro día lo hablaba, te decía con un amigo de Rivera, y es que en todos los partidos hay figuras políticas, yo he visto varias, hay figuras políticas que están dispuestas, figuras políticas que generalmente están muy en tercero, cuarto, quinto plano, ¿no? Que sin embargo tienen una visión nacional, es una visión de que hay que preservar el interés público. Lo que pasa es que las dirigencias partidarias generalmente logran relegarlos, ¿no? Yo conozco muchos blancos, colorados, frente amplistas que están en quinta fila, ¿no? Es decir, ¿por qué? Bueno, porque la financiación no les va a llegar, porque la prensa no les va a dar espacio, porque lo que dicen no es lo que los avisadores pagan para que se diga, porque la publicidad oficial también lo bloquea, es decir, porque no le interesa que se diga, al gobernante de turno no le interesa que se diga que él está entregando, o que los parlamentarios de turno no les interesa que se diga que ellos están aprobando leyes que les mandan empaquetadas y tapándose los ojos para no ver todos los actos de corrupción que los rodean. Entonces, ahora, esa gente está en los partidos, yo conozco casos. Bueno. Y sería muy importante que la gente del partido que sea buscara esas figuras. Si los conoces, pasame el teléfono que los traigo acá para entrevistarlos, a ver. Te puedo pasar algunos teléfonos. Acá micrófono libre. Te puedo pasar algunos teléfonos. Si hay políticos que vos conocés, Onir, que están en diferentes partidos políticos, que tienen una visión parecida a la que estamos comentando, que tienen realmente una conciencia sobre lo que está sucediendo y no pueden porque son jugadores de segundo o tercer término, porque no le dan la publicidad, porque no dicen lo que quiere que diga el partido, acá está la mesa para bueno, hablarlo. Mirá, yo te voy a decir, por decir algo, algunos con los que he tenido contacto. El otro día estuvimos con Irineu Riet Correa, blanco de Rocha. Sí. Está mi ex compañera de estudio, Margarita Machado, colorada. Otro amigo. Pero digo activos, dentro sí, de los activos, partidos. Están ahora, solo que están en quinta fila, es decir, no están, y es muy difícil que estén en el candelero. Pienso en Daniel Chucarro, un político colorado que está viviendo en Estados Unidos y que está en desacuerdo con ese, se abrió de la cosa. En fin, en Sarandí Grande, Humberto Tartaglia. Hay en Cabildo Abierto también, ¿no? Hay en Cabildo Abierto. Hay en Cabildo Abierto, está el diputado Rafael Menéndez, que ha tenido una postura muy digna en todo el tema ambiental y en todo el tema de la forestación, es decir, toda esta penetración de las empresas. Hay una mujer también que siempre la nombrás. Elsa Capillera. Digo, que además han tenido posturas críticas en temas pandémicos. Es decir, hay en todos los grupos políticos, en todos los partidos políticos, y después hay candidatos independientes que han tenido posturas, que se puede compartir o no, pero está Gustavo Salles, está César Vega, está en Rivera Darío Díaz Ribeiro, están acá la gente de se llama Patria Alternativa. Yo qué sé. Esto no es de los muchachos estos de Ciuto y Ferreira y tal. Pero, a ver, yo con esto digo, para todos los gustos, ¿no? Sí. Es decir, yo digo, si la ciudadanía empieza a buscar gente que ha dicho algunas verdades que a mí me pueden gustar o no gustar, las figuras políticas o la concepción de estas opciones electorales, pero las hay. Es decir, busquemos llevar al Parlamento gente que, en vez de repetir el verso
global y bueno, que esté metiendo algún dedo en la llaga, que diga el rey está desnudo, por ejemplo, ¿no? Es decir, claro. Aquel viejo. Y esto es interesante también. Octubre del año que viene, es una elección parlamentaria, se elige el Parlamento, no se elige el presidente. No están obligados a votar a quien quieren, porque ¿cuál es la lógica? Bueno, entre este y este prefiero aquel, aunque sea malo, pero sí, el otro es peor. Entonces, ¿qué hacen? Ya votan en octubre con esa lógica. Quiero darle el respaldo al menos malo. No, en octubre busca un legislador que te represente. Trata de meter en el Parlamento un legislador que te represente. Fíjate quién dice cosas que vos sabés que son verdad. No votes para llevar al presidente, porque eso lo vas a resolver después, en las elecciones, en la segunda vuelta. Fíjate que se discute sobre diferentes reformas. Siempre la educación, ¿no? La reforma de la educación, un gobierno que hace una reforma, el que es oposición en ese momento se opone, sí, y los sindicatos juegan su papel de distracción también. Pero no se habla de la reforma electoral, no se habla de una reforma electoral, no se habla de ir o intentar llevar adelante una democracia representativa. Se sigue con las listas sábanas, con la misma financiación de siempre, con el mismo mecanismo. Por más que todos el electorado no vote o vote anulado, se van a ocupar las 99 bancas, se van a ocupar las 33 en el Senado, se va a ocupar siempre lo mismo, y estamos no estamos realmente diciendo, acá hay que hacer una reforma, loco, porque yo no sé ni siquiera a quién voto, no sé quién entra. Estaba escuchando que un legislador suplente cobra 9.000 pesos por sesión. Y no se le descuenta al titular. O sea, el titular sigue cobrando lo mismo y él cobra 9 palos por sesión. Sí. O sea, seguimos seguimos permitiendo ese tipo de cosas. Sí, pero no hay reforma. Pero yo vuelvo yo digo, si vos decís que el poder el poder político es el que está mal instrumentando al Estado y nos está haciendo y está generando lo que está generando, bueno, está usando los mecanismos que tenemos muy mal. Vamos a molestar y a interpelar al poder político. Bueno, pero yo digo, no ha Estado, pero está bien, está bien. A ver, yo estoy convencido de que, lo sabés y lo sabe todo el mundo, que no todo el mundo no, lamentablemente, pero estoy promoviendo y apoyo una reforma constitucional que limite la firma de contratos por el Estado. Me parece que ese es un punto elemental, ¿no? No se puede seguir entregando el país a través de contratos truchos firmados en secreto, donde el Parlamento no ejerce ningún control ni hace nada, hace la parodia de que, pero en realidad no usa ninguno de los mecanismos que tienen para realmente intervenir. Pero además, ese es un mecanismo que podemos usar en octubre de 2024, si reunimos las firmas necesarias. Primero hay que firmar. Pero además de que tenés razón en lo que vos decís sobre que había que cambiar cuestiones institucionales, formas de mecanismo de elección, aún con esta forma de elección, hay formas de incidir de otra manera. No, si uno no se deja manipular, si uno busca, que en mi partido, del que sea, voy a buscar un candidato que plantee las cosas que hay que plantear. Claro. Y lo rodeo. Es decir, busquen a las figuras y levanten a figuras que estén dispuestas a llevar una política digna y de defensa del interés nacional, en definitiva, de defensa de lo que es común, nuestra soberanía, el agua, el aire, la tierra, porque la tierra tiene una función social. Tampoco es que yo me compre una parcela de tierra y la puedo hacer pelota, ¿no? Porque hay límites a lo que vos podés hacer. Para que yo vuelva a votar, tengo que ver a alguien honorable. Y no lo hay a la vista. Bueno. Hasta de aquellos que dicen que, bueno, vamos a meter a alguien que tenga un discurso afín a lo que estamos viendo, antiglobalismo y demás. Y los representantes para mí no son personas honorables. Y para poner una persona que no es honorable, no voy a poner un voto tampoco, por más que vaya con el discurso que quiero que esté en el Parlamento. O sea, el político, el que va a ir a representar una porción de la población en defensa del territorio, de los derechos, debe ser una persona honorable para mí. Porque estoy cansado de ver gritones dentro del Parlamento, que luego después son como los perros cuando hay una reja. Le abrís la reja y los perros no se ladran más y arreglan todo en el cuarto intermedio. Bueno, estamos de acuerdo. Yo lo que digo es, lo que me parece esencial es que se busque, eso cada cual sabrá cómo y qué, llevar al Parlamento a gente que esté dispuesta a defender lo que realmente es importante en el Uruguay. Si seguimos votando como quien elige el jabón, ¿no? Porque el que saca más jingles
voto porque es más lindo, más bonito, más barato. Si yo no voto payasos, eso es lo bueno, que, no, es la pero diferencia. ¿No? Pero además a estas alturas lo que pasa es eso, que la gente adhiere a un líder partidario que se lo vende y después vota la sábana sin saber ni lo que está votando. Sí. Bueno, no es así. Vos tenés mecanismos como ciudadano para promover una lista y votar dentro de, si querés, dentro de tu partido, levantar una candidatura, es decir, promover a alguien que tenga un discurso que realmente te garantice algo. Claro, si tenemos una democracia de televidentes, es decir, de individuos que definen su voto en función de los avisos publicitarios que les pasan en las tandas, estamos fritos, ¿no? Es un punto muy, muy delicado. Te puedo preguntar por tu opinión, saliendo de esto, quedó claro la postura, sobre lo que pasó con Fossati y este caso. ¿Venís siguiéndolo o lo tocas medio de oído? Vos que estás en el... No, yo creo, a ver, yo en la pomada. No me he metido a seguirlo a fondo. Me parece que el caso Astesiano condensa lo peor de nuestra situación política. ¿Por qué? Primero, es un caso de corrupción. Segundo, parece ser un caso de corrupción que comprende a todos los partidos desde hace muchos años. Exacto. Una práctica habitual del Poder Ejecutivo respecto a este tipo de cosas. Exacto. ¿No? Tercero, cuando lo van a investigar, no van a investigar el caso de corrupción, van a usarlo como un hacha contra el otro. Entonces, ¿qué es lo que están buscando? Que Astesiano comprometa a la calle y que Leal, encajar a Leal en el asunto, comprometa al Frente Amplio. No están limpiando nada, están usando una cosa escandalosa. Y además lo están usando para no hablar de otras cosas espantosas. Una hermosa cortina de humo. Una hermosa cortina de humo. Es decir, muestro esto, qué bochornoso, pero yo sé que no lo voy a limpiar. Y en realidad lo que hago es llamar la atención sobre esto para que no se vea aquello otro. ¿Qué es aquello otro? Es la entrega sistemática de recursos imprescindibles, es procesos que están ocurriendo a nivel mundial. Esto tiene que ver básicamente con que el mundo está en manos de una, no en manos absolutas, pero hay una camarilla de gente que está jugando contra la humanidad directamente. Ahora están empeñados en provocar una crisis bancaria global. Así es. Están haciendo mérito. Primero emitieron billete a lo loco, después subieron la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es un organismo independiente, es decir, tipos que son designados por 14 años, o sea que ya no responden políticamente a nadie, más que al sistema financiero. Claro. Son tiburones del sistema financiero. Jerome Powell, el actual presidente de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal, es un banquero, es un tipo que ha sido un alto jerarca del sistema financiero, responden al sistema financiero. Sí. Entonces lo nombran ahí, se instala 14 años, él y otros más. Hay representantes directos de los bancos. ¿Y qué fijan? Fijan la política que quiere el sistema financiero. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están generando una crisis bancaria. Ya lograron fundir 3 bancos en Estados Unidos y un banco en Suiza. Y no sabemos qué más va a pasar. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, una crisis monetaria que se venía anunciando, es decir, es la política del caos, es crear el caos. Entonces, creo la pandemia, creo la guerra de Ucrania, creo la psicosis con el tema climático, y ahora creo una crisis monetaria. Es decir, faltan los apagones tecnológicos, que también están en el menú, pero en algún momento llegarán. El gran apagón. A ver, se va cumpliendo todo lo que los supuestos conspiranoicos habíamos dicho porque veíamos que estaba en el escenario todo eso. Sí. Una vez que está plasmado en una agenda, no hay que ser muy vivo, ¿no? Muy lúcido para saber qué se va a pasar. Ahora, nuestro sistema político, que está operando, está entregado a esos proyectos, ¿qué hace? Levanta lo de Astesiano, ocupa todo el escenario, es decir, de punta a punta y de arriba a abajo y de costado a costado, con el tema Astesiano y con los chismeríos de por ahí. Realmente el tema Astesiano sí es un caso de corrupción, pero hasta donde sabemos es un caso de corrupción
muy menor en comparación Obvio. con la otra corrupción que está viniendo, es decir, con lo que fue la pandemia, con lo que fueron los contratos con Pfizer, con lo que son los contratos en torno al agua, con lo que es el contrato en torno a la forestación y la celulosa. Es decir, los efectos de eso son tremendos. El endeudamiento en que hemos entrado. No, teóricamente Uruguay se endeudó como permitía la ley, por debajo del tope. Sí, cómo no. Nosotros estamos absolutamente controlados económicamente, los gobiernos acatan y obedecen, y lo peor es que nosotros los votamos. Entonces, bueno, si uno no le pone un límite a esto, si uno no dice, bueno, paren, esto no puede ser. El primer paso es tener un parlamento que cumple la función del parlamento, es decir, controlar. ¿Cuál es históricamente la razón de tener representantes de todos los sectores políticos? Es que haya controles, que la minoría controle a la mayoría y denuncie. Ahora, cuando la minoría y la mayoría están en connivencia y están dispuestos y siguen las mismas políticas y hacen gritería un poco de los temas que no son realmente sustanciales, ¿no? Es decir, gritamos por Astesiano, no gritamos por el hidrógeno verde. Como acá está la pelotita, o sea, le hacen el juego de la mosqueta. La mosqueta, exactamente, la mosqueta. Lo usé en un artículo eso, el tema de la mosqueta. Es eso. Es decir, mira, acá, Astesiano, acá, Leal, y allá, por allá te estoy entregando todo lo que... Te estoy endeudando, te estoy entregando, estoy votando las leyes que me mandan, estoy generando todas las políticas bancarias que quieren. Y Astesiano. Las políticas de control de la masa también, con una batería de ideologías y supuestas problemáticas que nos atañen, que no nos atañen a ninguno. Y en esto... Mira, acá ya el diario El País está, bueno, ¿qué va a pasar con el dólar, la economía uruguaya, el déficit y la inflación en 2023 y 2024? Acá ya están hablando que va a haber un déficit enorme. ¿Qué va? Bueno, se genera todo lo que acabas de decir, ¿no? Entonces, viene el próximo problema que vamos a tener, va a ser el tema de inflación, déficit del PBI, el precio del dólar, inestabilidad. Obvio, están generando una crisis monetaria y bancaria para generar más inestabilidad. ¿Por qué? Porque la idea es que todos los estados se sometan a consejos científicos que darían los expertos. Entonces, si vos tenés un desastre que te afecta a la salud, que te afecta a la alimentación, que te afecta a los precios de los comestibles, que te afecta el tema económico, el dinero, no podés confiar en ninguna moneda. Y bueno, la gente va a terminar pidiendo que pongan orden por algún lado. Bueno, pero acá lo que prevén los economistas es que el pronóstico de crecimiento es de 2.3%, ubica a Uruguay como la tercera economía que más crecería en el 2023 en América Latina, por detrás de Paraguay 4,2% y Bolivia 3%. El PIB de Venezuela, no incluido. Para el 2024 los economistas y bancos estiman en consenso que la economía uruguaya crecerá 2.5%. Sí, fantástico. ¿Sabes? Ese tipo de estadísticas me encantan, porque ¿sabes qué pasa? Por ejemplo, se supone que UPM nos aumenta, ¿no?, un 2% el PBI. ¿Está? ¿Por qué? Porque las contabilizan como exportaciones de Uruguay, pero UPM no paga un mango por eso. O sea, una cosa es lo que esta gente llama la economía, que son resultados, índices y resultados estadísticos, y otra cosa es la vida real. En la vida real lo que hay es que te cuesta comprarte una lechuga. La economía interna, digamos. Claro, comprarte una lechuga sale un fangote, eso es lo que realmente pasa. ¿Qué me importa lo que les dé el PBI contabilizado con truchadas, con exportaciones que no son? Bueno, los gobiernos teóricamente por cómo se maneja o cómo estamos tan endeudados y debemos tantos favores, Uruguay, se ocupa, que no está mal, porque lo que deben hacer, ocuparse de esos índices para seguir recibiendo guita y seguir estando en la movida de los malditos préstamos, de la promoción de millones de dólares del exterior, claro, para seguir derramando el endeudamiento sus políticas. Te somete, claro. Exactamente. Siempre hablamos de esos 2x3, de que venga un político y diga, miren señores, ¿no les gusta esto? Miren que tengo que decir que no, y nos van a cortar el chorro allá, y vamos a caer en una crisis económica que puede llegar a durar un año y medio, 2, hasta que podamos volver a levantar la economía desde adentro hacia afuera. ¿Quién se va a querer jugar la ropa? Nadie. Nadie se quiere jugar. Lo van a sacar, lo van a linchar a ese presidente. Bueno, ese es un tema. Ese es otro tema, ¿no? Ese es un tema. A mí me parece que esas figuras mesiánicas que dicen... Bueno, ya lo hemos visto en algunos países donde hubo presidentes que se la jugaron muy espectacularmente a nivel individual. En África, por ejemplo. Y fueron boletas.
¿tá? Es decir, esto no creo que se trate de un individuo, un presidente que sea una especie de Superman. Esto tiene que ser un estado de opinión de toda la población. Bien. Tal que quienes manejan el poder económico sepan que gobierne quien gobierne, van a encontrar dificultades, van a encontrar resistencias. Si todo acá radica en que un sujeto se proclama, si un presidente le diera un rapto de heroicidad y dijera, bueno, no, así no funciona la cosa. Tiene que ser un estado común, un estado mental común de la población. Es decir, bueno, yo digo, hay cosas que son básicas. O decir, bueno, para un poquito, estamos parados arriba de los acuíferos. Esto no lo podemos dañar. No lo podemos dañar por muchas razones. Primero, porque lo vamos a necesitar para vivir. Por otro lado, porque potencialmente es una fuente de riqueza muy grande, sí, que podría permitirnos ser una sociedad con unas posibilidades de vida holgada que no soñamos, ¿tá? Y lo estamos rifando. Bueno, ese es un sentimiento que tendríamos que tener todos. Esto no se puede despilfarrar así como así. 50, 60 años, que saquen todo lo que quieran, que hagan lo que quieran, que contaminen, que hagan lo que no importa. Bueno, eso hay que pararlo. Si eso no se hace carne en nosotros, si un presidente se le ocurriera decir, lo digo yo, se van de acá, no sé qué. Es boleta en 2 minutos. Boleta política, porque lo acusan de boleta cosa, literalmente. O boleta física. O sea, sos boleta. Es decir, no nos olvidemos los presidentes africanos que decidieron poner esa actitud frente al laboratorio, ¿no? Exactamente. Hubo casos en que 5 mataron. O sea, adoptaron una actitud muy espectacular a nivel individual. Por eso digo, esto es un problema de conciencia colectiva. Si no somos conscientes, si no logramos hacernos conscientes todos de que hay que es decir, hay que exigirle a las autoridades que respeten nuestros derechos y nuestros intereses. No funciona la cosa. Es un tema de voluntad colectiva. No es un problema de arranque del gobernante de turno, porque eso no dura, porque eso es facilísimo de sacar. Otra cosa es cuando vos tenés una convicción popular tan fuerte que se termina convirtiendo en una política de Estado. Es decir, gobierne quien gobierne, el acuífero se cuida. Gobierne quien gobierne, la enseñanza la tenemos. No podemos comprar proyectos que mandados por el BID. Tenemos que pensar nosotros porque tenemos educadores, porque tenemos. Aparte, es increíble. Creo que es no defender la educación basada en nuestra historia, en nuestro suelo, en nuestro territorio y en nuestras posibilidades, es una estupidez. Estupidez total. Es una estupidez porque le estás vendiendo un modelo del primer mundo, pero estamos en el tercero. O sea, no existe sacar además, esos ciudadanos del mundo, o sea, empáticos y dóciles. Un modelo del ciudadano del mundo que no existe y que no es en el que se educan quienes realmente controlan el mundo. Está claro, esto es para los pobres, es así, para los que no van a importar. Porque un tipo que le enseñás que no sabe ni dónde está parado, bueno, ese tipo no puede dirigir nada ni puede resolver nada. Puede ir a cortar plantas en Miami. Mira, vos sé que yo hay una cosa que claro, hay una cosa que tengo siempre en la cabeza y no hay cosa peor que dejarse colonizar ideológicamente. Bueno. Yo recuerdo, tengo muy claro, que el Estado uruguayo siguió políticas ejemplares en materia de los que se llamaban los vicios sociales. En el Uruguay no hubo mafia del juego, no hubo mafia del alcohol. Bueno, bueno, por ahí nomás. No, ¿dónde viste? En Uruguay no, repetí. No hubo mafia del juego, ni de la prostitución, ni del alcohol. ¿A qué niveles? A los niveles que hubo en Estados Unidos. Por ejemplo. Bueno, está. Es decir, vos tenés... ¿En qué época? El vallismo. Bien. Es decir, el juego cómo se arregló, había juego clandestino. Había juego clandestino. ¿Sabés qué hizo? Fue don Pepe Valle. Creó la Dirección de Loterías y Quinielas y la banca, los que financiaban el juego clandestino, siguieron siendo los capitalistas del juego, pero lo controlaba un organismo público. Y entonces no tuvimos mafia del juego, como si lo hay en muchas partes del mundo donde se ha prohibido el juego. Después, el alcohol lo mismo, ANCAP producía alcohol. Chau, no tenía sentido, se lo persiguió, mientras en Estados Unidos aprobaban la ley seca y pretendían impedir el alcohol, acá lo fabricaba el Estado.
Y la prostitución también, la regularon, te hacen un examen médico, no te puedes instalar acá o allá, pero acá no puedes estar cerca de la escuela, ni del hospital, ni de no sé qué, pero puede haber prostitución. Nunca hubo problema con eso. Sí, que por supuesto, proxenetismo y habrá alguna timba clandestina y riña de gallo. Submundo, digamos. Pero son submundos, es decir, no tuvimos estructuras económicas poderosas que vivieran de esos vicios sociales, como se llamaba en la época. ¿Hasta cuándo? Hasta que compramos la política contra las drogas. Entonces ahí se pudrió todo. ¿Qué tenía que haber hecho Uruguay de acuerdo a su tradición? Bueno, ¿querés consumir marihuana? Bueno, es más, mirá, te la produzco yo. ¿Querés cocaína? No hay problema, acá producimos una cocaína que no sé qué. Pero sí, claro, pero fue lo que se hizo con el alcohol. En Estados Unidos te decían que el alcohol te enloquecía, te mataba, no sé qué, y lo prohibían. ¿Vos estás a favor que el Estado venda cocaína, digamos, producida por el Estado? Yo estoy a favor de que se consuma lo que se quiera, sí. De que todo control sobre los hábitos individuales es una visión liberal, digamos. En eso sí. Yo no soy liberal en la economía. Yo creo que lo que no podés permitir es que el poder económico evolucione libremente porque terminás teniendo el mundo que tenemos. Es decir, el mundo de yo sí, solo estoy a favor de la libertad económica. Bueno, yo lo que digo es que conduce a esto, que tenemos que decir, Bill Gates y el Foro de Davos son producto de esa libertad, de ese descontrol, y la Fed son producto del... Bill Gates puede tener la cantidad de dinero acumulado que quiera, pero si tenemos un Estado fuerte, no entra ni Bill Gates ni Magoya. Bueno, pero lo que pasa es que no tenemos un Estado fuerte. Bueno, por eso. Ese es el problema. Enfocando al mismo... Pero entonces vos tenés que... Entonces no hablamos de liberalismo, no es hay un Estado que dice, pero vos, esto pero acá vos no lo puede hacer. Yo lo que hago es repetir tus palabras. Tu respuesta es estatista y está muy bien. No, estoy citándote. Que hablás que el Estado tiene que regular eso. Claro. Entonces, ahí no entra ni Bill Gates ni la acumulación de nada. No, si existiera el Estado protector, digamos, de derechos individuales, de territorio, soberanía. La falta y todo el control político, la falta de control político democrático sobre la economía, que es un problema en el mundo. Para mí tiene que ser el liberal en la economía interna, es lo que hablo. Uruguay necesita un poco de liberalismo económico para que funcione y se genere un movimiento económico. En eso estamos de acuerdo. Claro. A ver, si estamos hablando de la pequeña... ¿Sabes por qué? Porque yo mañana hago algo innovador. Mirá lo que pasa. Hago algo innovador. Hago estas tazas y empiezo a vender, pero a la putísima madre. ¿Qué hace el Estado? Me pone otra empresa del Estado. Yo estoy de acuerdo. A pequeña escala estoy de acuerdo. ¿Para qué? Para meter a todos de vuelta lo mismo. Roba creatividad e impulsos, los regula para así. Te mata impuestos. Los que no les cobra a los otros, se los cobra al que fabrica la ese nivel con el pincel. Tendría que haber un poco más de liberalismo económico. En eso yo estoy de acuerdo. Interno, ¿no? Yo en eso estoy de acuerdo. Es decir, que en realidad el Estado debería fomentar la pequeña y mediana empresa. El problema es que el liberalismo económico se aplica no se aplica para los chicos, se aplica para los grandes. El discurso eso siempre va a estar. No interfieran con lo que pasa? El clima de que negocio. El poder económico, con Estado presente o sin Estado, va a seguir siéndolo igual. Entonces, todos los estados se pusieran a cortarle las patas. Es una utopía. No, bueno, yo te digo que como va a seguir, dependerá. Si se decide controlarlo, y es una opción política que puede pasar. Al ser humano lo mueve el dinero, la mayoría. Agarrás 10 y le decís cuál sería tu visión de vida y vivir bien, estar bien, tener guita, no hacerme problema por sí. Todos se mueven por la guita. Entonces el poder económico va a seguir mandando. ¿Qué pasa? Que siga mandando, que siga poniendo las reglas de juego, pero sin aplastar. Para algo tiene que estar el supuesto Estado que sirva de paraguas. Pero a nivel interno deben confluir estas dos cosas en equilibrio: el liberalismo económico y el control del Estado, ponerle para que no se genere un caos. Yo estoy de acuerdo en que la carga, la presión que se le hace al pequeño, al chico. Al chico no se le hace el grande, o sea. No, exacto. Si vienen para decir algo, UPM, viene y se te instala, entonces exoneración de impuestos, zona franca. Puerto, carretera, ¿qué más querés? La vía ferrocarril. Caminá por la zona franca, o cualquier zona franca. No es solamente UPM, todas las empresas que vienen. Todas las que están ahí, pero te digo por poner un ejemplo más escandaloso en volumen, en escala.
pero resulta que si yo quiero ponerme a pintar esto en el galpón de casa... Te matan. Me empiezan, no, a ver, y usted impuesto a no sé cuánto, Claro. y facturó, hizo no sé qué. Claro, hermano, estoy comprando la hidromatología, pintura, y la estoy dirección mandando a de hacer, estoy dando incendios. laburo, no me Y a jodas. los otros les dan absolutamente Claro, todo sin ningún todo. control. Eso es el liberalismo económico tal como lo pregona el capital transnacional. Es que el Estado, es más, el neoliberalismo tiene un discurso que es patético, que es la función del Estado es colaborar con el privado grande, no con el privado chico, con el privado grande. No, habla también del mini emprendedor, de la visión del pequeño emprendedor. Pero cuando llega a la realidad, cuando ves dónde se aplica, siempre se aplica en los la centros de política poder. la política Siempre. de no intervención del Estado es Siempre. sobre los grandes Siempre. intereses. Siempre. Y así está pensado, así Sí, lo siempre. piensa en el Banco Mundial y el BID. Es decir, cuando ellos promueven reformas del Estado y las financian, en realidad lo que están haciendo es abriéndole camino a los mega inversores. Es lo que hacen no los la políticos protección de los chicos. izquierda o derecha, tienen esa visión neoliberal, hasta los que se llaman de izquierda, que critican el neoliberalismo, tienen exactamente la misma forma. Graban al pequeño con el discurso de que hay que promover el emprendedurismo, pero exoneran a los grandes capitales y obedecen a los intereses de esos grandes capitales. De Estamos izquierda de a acuerdo. derecha es el mismo problema. Estamos de acuerdo, ¿Ah? estamos de acuerdo. Creo que Estamos de acuerdo. Y para cambiar hay que empezar a innovar un mi poquito. diferencia es, mi tesis es, la única herramienta que tienen los habitantes de un territorio para frenar ese desembarco, es el aparato estatal, es decir, bueno, pará, si vos venís acá, tenés que pagar esto, tenés que pagar lo otro, no Bien. podés plantar acá, no podés usar el agua de allá, no hay otra. Es decir, podrá gustarnos o no gustarnos. Y lamentablemente no la estamos usando bien. Esa es la realidad. Muy bien, 42 minutos pasan de las 10 de la mañana. Nosotros vamos a seguir un ratito más, esperando a la India Velázquez que llegan un rato. Juanir, ha sido un placer. Hoy Lo mismo llegamos, digo. vamos llegando a consensos, ¿viste? Para que la gente no diga boludeces. Sí. Que yo invito a la gente, primero, a que no sea tan maleducada. ¿Tá? A mí me gustaría que digas algo respecto a veces cuando... Yo te voy a ir comentando lo que dicen, porque dicen, no dejás hablar a venir, sos un maleducado. Es que yo no O sea, me entero de lo que dicen, no sé. Claro, que soy maleducado y no te dejo hablar. Entonces yo le dije, pero Ovenet tiene un espacio de hace mucho tiempo, micrófono libre, y encima, desde mi lugar, mi contribución, es apoyar una moción tan importante y un proyecto de reforma constitucional. O sea, es un programa donde no le hago una entrevista a Onir, No, hoy donde charlamos de café. Hoy me diste, y te lo agradezco porque yo tenía que explicar eso. Yo tengo la mayor estima por Aldo y por vos. Pero juntos son dinamita. como decían Los tres. Te quiero decir. Hemos compartido asados, Onir, y nos hemos reído mucho de nuestras diferencias. Me parecía necesario aclarar que no hay error conceptual de ninguna manera. Es decir, Estado y gobierno son dos cosas muy distintas. Y está diseñado para que así sea y es importante que así sea. Y la otra cosa, esto no es una visión teórica. Esto es una cosa en la que nos va la vida. Es decir, el cómo manejemos el Estado, Sí, sí, claro que sí. para qué lo usemos, es clave. No estoy hablando de que sea maravilloso. Está muy mal gestionado, pero es una herramienta que está ahí mal usada y que deberíamos tratar de usarla mejor. Yo quiero... Esa es Mi posición diferencia. es menos Estado. Es el Estado donde tiene que estar cumpliendo una función específica para generar. Estás pensando en la situación interna, no estás pensando en el mundo real. No, estoy pensando a nivel interno. Porque Claro, es lo que pero- no. Porque si no le mostrás a la gente a nivel, o sea, es como explicarle con palitos. ¿viste? Claro, pero cuando vos decís Decirle, menos ahora, mirá, Estado, menos Estado en los emprendimientos, menos la pata del Estado a nivel impositivo y a pero nivel regulatorio depende dentro de qué de los... tipo de emprendimiento estés hablando. De porque todos cuando- los mini emprendimientos, No, nada no, más. Yo sí, quiero un poco no. de liberalismo. Mira, Bueno, lo pero estás ideal es hablando que el de Estado la funcione pequeña como empresa, funcione. de la pequeña empresa nacional. Sí, Bueno, eso claro, es otra cosa. obvio, No, obvio, es sí. obvio, porque ese mismo discurso contra el Estado lo hacen los contadores y los abogados de las empresas. Vos tenés, como me dijiste la otra vez, más allá de tu análisis, que yo respeto al Estado como herramienta y por eso te dejé, o sea, respeto que vos te explayes en conceptos porque sirven, No, yo enriquecen el debate. valoro la libertad de Ahora, expresión porque es vos importante. tenés, Yo sé que vos estás en no desacuerdo. todo es eso que vos ponés como un monstruo. Yo por eso lo quiero llevar acá, porque es fácil. Si yo demonizo o señalo los
pecados del Estado instrumentados por un grupo político asqueroso que responde, que está vendido, no solamente es eso, bueno, hay otras alternativas. ¿Sí? En cuanto a lo que es la libertad de comercio y la competencia y el emprendedurismo como fuente principal de puestos de trabajo genuino, porque lo dijo hasta el propio Tabaré Vázquez, ¿ah? Yo la defiendo esa parte. Entonces todo no se puede tener, tiene que haber un equilibrio, porque ha quedado claro que cuando el Estado, ese sueño ideológico, que el Estado sea el que se encargue de regular todas las actividades que se manejan en su territorio, a veces hay que dar un poquito de rienda, yo siempre aclaro, yo trato de ser siempre realista, y eso estaba implícito un poco en la visión de Aldo, como que había una cuestión teórica. No, yo estoy planteando una cuestión muy práctica. ¿Qué pase en la interna del Uruguay? Es un tema, a ver, ahora, el problema real que tenemos es que en estos momentos estamos siendo invadidos por empresas multinacionales y por bandas de narcotráfico. Sí. Que el Estado no está funcionando como debería funcionar. El Estado no está reaccionando. Y que el sistema político está obedeciendo no al soberano. Está entregado. Está claro eso, está claro. Y nosotros estamos postrados. Claro. Y ese es la madre del borrego, nosotros estamos postrados. Y yo te acompaño, independientemente de las posturas que tengamos. Usemos esta herramienta para pararlo. Acompaño el tema de que hay que este tema sacarlo un poco, dejarlo un poco ahí para debatirlo en asado está esto. ¿Pero lo vamos a mejorar o vamos a incidir nosotros tenemos que incidir en hacerlo como un poder, ¿tá? Que también somos, ¿tá? Que es el soberano teóricamente? Bueno, sí. ¿Vamos a ejercer este poder o vamos a dejar que ellos sigan haciéndolo? Es eso. Esa es la pregunta clave. Muchas veces la gente, como no escucha lo que no oye de uno lo que ellos quieren escuchar, automáticamente lo repelen. Y yo la otra vez en la reunión, en la plaza, yo hablaba con muchos y he puesto este ejemplo. Tenemos un gran muro, señores, un gran muro que necesitamos de todas las manos, de todos los martillos para voltear ese muro, ¿tá? De poder, que no nos deja ver claramente. Una vez que lo volteamos, váyanse para el lado que quieran, vuelvan a los nichos que quieran, ideológicos, políticos, partidarios, claro, de creencia, pero por ahora vamos a golpear juntos, porque no hay otra. Ese es el punto, claro. que es lo que... Por eso nunca hablé de cosas idílicas ni de cosas virtuosas. Dije, prácticamente. Estamos en un mundo que está controlado por el poder económico, pandemia, guerra, todo lo que sabemos, ¿no? Y es a través de el Estado y es a través de los políticos que le sirven a estos grandes poderes económicos de dominio mundial. El sistema político clarísimo lo tenemos. ¿Qué hacen? Teniendo la herramienta para de alguna manera filtrar, se entregan. Entonces, ¿qué hacen? Firman en secreto, no informan, no pasan por el Parlamento, no se comprometen en cosas que no pueden comprometer. ¿Cómo vas a decir que vos que por 50 años no le vas a cobrar nada? Pero ¿quién sos vos para firmar por tu cuenta que por 50 años se va a llevar toda el agua que quiera y no le va a pasar nada? Nadie le va a cobrar porque tiene estabilidad jurídica. Pero, a ver, Tabaré Vázquez, que fue el que firmó eso, ¿quién sos para eso? Acércate, Daniel, al micrófono. ¿Quién te dio autoridad para hacer eso? Claro. Y la calle, ¿quién te dio autoridad para dar por 60 años el puerto de Montevideo una empresa? Exacto. ¿Pero de dónde? ¿A quién consultaste? Bueno, esa es una cosa que no puede ser. Ahora, la madre del borrego es que nosotros estamos siendo débiles. Claro. Eso sí, esto no puede ser. Tenemos mecanismos democráticos, sin salir a quemar no tenés que matar a nadie. Simplemente si no te vamos a votar si haces esto. Inteligencia, tenemos mecanismos, bueno, vamos a unirnos en este mecanismo. Confiamos, no confiamos, queremos menos, ¿dónde queremos el Estado? Son temas aparte. Y ahora, además sabemos que está todo, los tres poderes del Estado están funcionando mal. Exacto. Están atravesados por la corrupción, o sea, y por intereses extranjeros que no son nuestros. Y por soportes, o sea, por individuos que ocupan los cargos con una cabeza absolutamente entregada. Bueno, pero vamos a limpiarlo. Pero los ponemos nosotros, basta. Exacto, esto no puede ser más. Y en eso estamos espalda con espalda. En lo demás, podemos seguir debatiendo siempre, hasta la muerte. Lo mismo pasa con Aldo. Lo mismo, pero Aldo nos juntamos y pasa lo mismo. Uno se para en una visión conceptual o filosófica, pero estamos todos para el mismo lado. Claro. O sea, entendiendo que el mal mayor es esto que estamos planteando, ¿no? Y que no hay nada idílico. Es decir, es lo que podemos hacer, es la única herramienta que en estos momentos tenemos para parar un poco eso otro. Nada va a ser paradisíaco, hay que seguir laburando. Hay que seguir laburando. La importancia es que en realidad desde este lugar lo que se quiere es
esa palabra tan linda, ¿viste? Que utilizan, que mal utilizan algunas facciones ideológicas, empoderar a las personas, que entiendan qué es lo que está sucediendo y que dejen de repetir boludeces demagogas que no nos llevan a nada, que nos siguen segregando, nos siguen dividiendo y nos siguen haciendo débiles como pueblo. Muy maleable. 51 minutos pasan de las 10 de la mañana. Onir, un placer. Igualmente. Un placer. Nos vemos. Y se levanta, no me deja terminar. Quédese, pere. Sí, voy a seguir, pero los despido con tiempo televisivo. Siéntese, que a mí me gusta estar con ustedes. Mire, vamos a practicarlo. Mire. Nos vamos a la pausa, luego de la pausa, algunas reflexiones y leo algunos de los mensajes. Avísame que vas a la pausa. Porque está todavía con imagen. Mire qué lindo que queda ahí, mire qué lindo, no se vaya. Pausa, ya venimos.